Bueno, yo he venido aquí hoy a cumplir una misión y es que, bueno, vengo a afirmar que los tiempos han cambiado y me diréis que lista, inventa la pólvora. No, pero sí me he dado cuenta de una cosa, que se nos olvida súper rápido y así somos los seres humanos que intentamos por todos los medios resistirnos al cambio. Y es vital que tengamos en cuenta todo lo que hemos vivido en los últimos años y que nunca nos olvidemos que lo que hacíamos antes probablemente ya no va a funcionar. La idea que tendríamos del mundo ya no existe y tras la pandemia el mundo es otro. Estamos ante una de las mayores epidemias de todos los tiempos y no me refiero al COVID, me refiero a la pandemia del malestar psicológico y emocional. Hemos estado muy pendientes de esta enfermedad, del COVID, pero poco pendientes de las consecuencias psicológicas de esta. Nos hemos preocupado fundamentalmente de ir apagando fuegos, pero no de ir protegiendo lo más preciado que tenemos, nuestra integridad, por lo menos una parte de ella. Está claro que este trabajo se ha ido gestando a lo largo de los años, poco a poco, a fuego lento, y como se suele decir, nos lo hemos ganado a pulso, porque el ser humano también es así, no hacemos nada hasta que nos estalla en la cara. Entonces, pues como el cambio climático, ¿no? Más o menos. Hace años las cifras de ansiedad y depresión iban creciendo y subiendo todo el tiempo. La OMS ya dijo que el siglo XXI iba a ser el año de la ansiedad y la depresión. Por lo que no es de extrañar que en estos momentos en los que más que nunca se ha necesitado nuestra resiliencia para soportar esta situación, haya muchas personas que se hayan roto emocionalmente. ¿Cuántos de vosotros os habéis sentido mal psicológicamente en algún momento en estos últimos 2 años? ¿O habéis visto cómo otras personas lo estaban pasando mal? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántos trabajadores en vuestra empresa, si vosotros sois los empresarios? Y si eres de los que piensa más en número, ¿cuánto crees que ha bajado la productividad debido al cansancio emocional, la falta de motivación, los problemas familiares, personales, el miedo, la incertidumbre? ¿Cuánto tiene que cambiar el mundo para que pongamos medidas reales y eficaces? Hoy vengo a hacer un llamamiento para que tomemos conciencia de cuál es nuestra responsabilidad en todo esto. Porque si hay algo que me ha enseñado estos años trabajando en salud mental es que muchas pequeñas acciones locales hacen un cambio global y que cada uno tenemos responsabilidad sobre la parte que nos toca. Voy a darle a compartir a ver si consigo. Vale, ahí la tenemos. Creo que se está viendo ya. Vale, ¿y quién soy yo? Yo me llamo Aroa Granados, soy psicóloga, directora y fundadora de TCO Psicología y Coaching desde hace ya unos años. Nos hemos dedicado pues, a normalizar el pedir ayuda, a concienciar sobre la importancia de la salud mental en todos los ámbitos de la vida, porque ya no existe eso de dejar los problemas a un lado. Ya no podemos obviar que la gente es persona y que no puede dejar en un perchero sus problemas cuando entra dentro de la oficina, porque ya no son, dentro de las empresas ya no hay trabajadores, hay personas que trabajan y no es lo mismo, hay una sutil diferencia entre que lo personal se ha metido dentro de todo el ámbito personal. Entonces, como lo personal influye cada vez más dentro de lo laboral, vamos a ver una serie de factores que han estado influyendo y quería daros unos datos globales de los datos de salud mental en los últimos años. Si nos vamos a España, por ejemplo, vemos que los datos de ansiedad y de depresión son en torno al 5% de los españoles. Esto puede parecer poco, pero teniendo en cuenta la población de España, estamos hablando de más de 2,5 millones de personas que sufren depresión o que sufren ansiedad. También son más de 2 millones de personas las que consumen psicofármacos a diario, ansiolíticos y antidepresivos. De hecho, según el último informe de la Junta Internacional de Estupefacientes, España está a la cabeza del mundo en el consumo de ansiolíticos. Vamos a seguir dando más datos. Aquí tenemos estadísticas que he sacado del INE
son los suicidios que hubo en 2020. Esto no está actualizado, este año todavía no hay datos. En España en 2020 hubo 3.941 defunciones por suicidio. Esto quiere decir que casi 11 personas se suicidan al día en España. Por eso, pero esto no es lo peor. Lo peor es que el Observatorio del Suicidio habla sobre algunos estudios epidemiológicos y llegando a la conclusión de que la ideación suicida podría afectar en torno al 5 o al 10% de la población española. Según los cálculos del observatorio, cada año se intentan suicidar 80.000 personas. Y quería traer la siguiente gráfica porque parece que es algo como que se trata que parece que es solo de los adolescentes y en realidad va mucho más allá. Aquí he sacado, por ejemplo, estadísticas de la población activa, es decir, están metidos en los 15 a los 29 años abajo, pero esto sería la población activa. El grupo de mayor tasa de suicidio está entre los 30 y 39 y luego los 50 y 59 años, o sea que no es algo solo a nivel de adolescentes. Y además también me he permitido la licencia de sacaros la tabla con comparativa entre muertes COVID y muertes suicidio para que veáis que al final muertes COVID hemos estado hablando de mucho en las televisiones, en los medios de comunicación, pero el suicidio se ha ido dejando y estos son los datos. O sea que al final tenemos esta lacra también, que también además es muy tabú, no se habla mucho de ella. Y en cuanto a datos pre-post pandemia, también he querido traeros como algunos ejemplos por ejemplo, tenemos la sensación de estar decaído, el insomnio y la pérdida de interés por las cosas que han aumentado sustancialmente tras la pandemia. Entonces, bueno, aquí quería también... Voy a tirar. Obviamente estos datos han influido directamente en la productividad de las empresas, ¿no? En la productividad de los empleados y, por lo tanto, en los beneficios. No podemos dejar los problemas personales a un lado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en las empresas para poder prevenir y actuar para mantener el bienestar de los empleados. No solo por ellos y por el clima laboral, sino también por la subsistencia de las empresas. Hay muchos directivos que no entienden realmente la capacidad de todos los empleados de adaptarse a cualquier situación es vital para las empresas. Como ya decía Marta al principio, es fundamental el bienestar, integrarlo en las empresas y hay muchísimos beneficios en todo ello, no solo a nivel de clima laboral y para los trabajadores, sino a nivel de productividad, de reducción de bajas laborales, de rotaciones. Entonces, a ver, que me estoy haciendo un lío yo aquí yo sola de compartir. A ver. Ah, no, estoy compartiendo, ¿no? Fenomenal. Vale, entonces, seguimos por aquí. ¿Cómo afectamos la pandemia a la salud mental de los trabajadores? Pues, por ejemplo, con caídas de la productividad. Se ha demostrado una bajada de la productividad que está en torno al 35 y el 54% de bajada. Para los empleados, las causas fundamentales son que han estado agotados, que estaban bajos de motivación, de bajo bienestar físico y emocional. Para los empleadores, más o menos, pues lo mismo, agotamiento, baja motivación, conciliación. Y si nos preguntamos, ¿todo esto se habría podido evitar de alguna forma? Pues sí, porque si hubiéramos tenido medidas de conciliación, medidas para atender a este bienestar físico y emocional, estos datos serían mucho más bajos. De hecho, hay países durante toda la pandemia han estado haciendo soporte de sus empleados para el tema de salud mental y estos niveles de productividad no han tenido esa caída. Entonces, como os decía, un correcto acompañamiento es fundamental. Porque fundamentalmente, ¿qué es el problema que tenemos en las empresas? El síndrome de burnout. 3 de cada 10 trabajadores sufren este síndrome. De hecho, es tan común que incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido en las enfermedades mentales como uno de los más probables. Entonces, tiene 3 componentes fundamentales.
Por un lado tenemos el cansancio emocional, que es ese cansancio que no se va descansando ni durmiendo. Tenemos la desconexión, que es cuando los empleados vemos que están desconectados tanto de sus compañeros como de los clientes o de los pacientes. Y la sensación de ineficacia, esa sensación de no saber muy bien qué hacer ni a dónde ir. Te da la sensación de que no estás consiguiendo nunca nada. Como os podéis dar cuenta, trabajadores que están cansados constantemente, sin ninguna motivación, desconectados de su puesto de trabajo, sin conseguir avanzar, no son precisamente personas muy productivas y eficaces, que digamos, ¿no? Y además esas personas productivas y eficaces y creativas y capaces de ser resilientes es lo que hoy necesitamos. Aparte de lo que decía, que esto puede llevar bajas laborales, rotación, con todos los gastos que lleva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Despedimos a todo el mundo y contratamos gente nueva que también estará igual de deprimida, ansiosa y desmotivada? ¿O invertimos en programas de bienestar psicológico de los empleados y solucionamos el problema? Bueno, yo creo que hasta aquí ya os he pintado la situación tal y como está, lo negra que está, pero también la opción de que incluyendo planes de salud mental, que hoy en día hay muchísimos profesionales que nos dedicamos a esto, podemos mejorar sustancialmente. Y la salud mental no es opcional. Tener políticas empresariales que fomenten el bienestar integral de los empleados hoy en día es algo prioritario. La verdad es que no sé qué decirte. Menos mal que has terminado tu ponencia con la esperanza de que con buenos profesionales como tú, todo esto se puede resolver, porque los datos son devastadores. La pandemia ha traído muchas cosas positivas, pero obviamente también ha traído mucho drama muy complejo. Aún me queda unas cosas que decir. Por mis cálculos estoy en 14 minutos. Sí, por favor, continúa, claro. Vale, di lo que necesites. No quería dejar con esta sensación de, oh, Dios mío, todo es No, horroroso. pues mira, te lo voy a agradecer, Yo y todos los que nos ven. Venga. 4 pilares básicos para incluir el bienestar en las empresas. Vamos allá. 4 pilares básicos. Bueno, lo primero, antes de ir a los 4 pilares básicos, importante decir que estos datos que tengo aquí delante. Según los estudios de la Red Europea para la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, por cada euro que nosotros invertamos en programas de salud mental, vamos a recuperar entre el 2,5 y 4,8 euros. Entonces, casi quintuplicamos el dinero invertido, ¿vale? Para que veáis la importancia de estas medidas también a nivel económico. Y como 4 pilares fundamentales que podemos tener en cuenta, aquí tengo lo que os he dicho antes, la responsabilidad de las empresas. ¿Por qué 4 pilares? Porque no quiero daros la fórmula, no quiero decir esto es lo que tenéis que hacer en vuestra empresa, porque no tengo una varita mágica, no soy adivina, siempre lo he dicho, a los pacientes también se los digo. No hay soluciones tipo para todo el mundo, ¿vale? Cada empresa tiene sus particularidades. Entonces, lo que quiero que quede claro son los 4 pilares que tenemos que tener en cuenta para incluir la salud mental en las empresas. El primero de ellos es normalizar. Que las personas entiendan y realmente sientan que no pasa nada por pedir ayuda, por mostrarse vulnerables, por decir que no están bien. Tenemos que romper el estigma, ¿no?, que hay alrededor de la salud mental. Por ejemplo, dar talleres de psicoeducación para que la gente entienda sus emociones, los distintos trastornos emocionales y que no solo lo sepan para ellos, sino que también puedan ayudar a sus propios compañeros, por ejemplo, cuando les da un ataque de ansiedad o tienen algún problema personal, lejos del no llores, no te preocupes, que no funcionan. Entonces, no hay nada peor que sentirse aislado en estos momentos. Si todos tenemos unas ciertas nociones de psicología, entonces podremos ser como una gran familia dentro de la empresa, porque además es con quien más tiempo convivimos. Por parte de los directivos podéis tener conversaciones individuales con cada uno de los empleados, informaros de qué problemas tienen,
para ver qué situación personal tenéis allí también, variables que están influyendo. Pues se pueden hacer evaluaciones anónimas para evaluar el clima, ¿no?, de la compañía y ver qué necesidades especiales puede haber, estrés, miedo, problemas familiares, ¿vale? ¿Para qué? Para ir a la siguiente fase, que sería ocuparse, ¿vale? Como bien ha dicho Mayes al principio de mi presentación, ocuparse de la salud mental, que es a lo que yo me dedico durante los últimos años, implica no hacer oídos sordos a esto. Implica ver el problema e intentar buscar esa preocupación, soluciones. ¿Cómo? Pues con programas formativos integrales de salud mental, no parches puntuales, ¿no? No esta situación en concreto, este taller lo cojo y lo coloco aquí. No, ver cuál es la situación real de tu empresa y aplicar soluciones. Asistencia psicológica a los empleados. Esto ya se está haciendo en algunos sitios y funciona fenomenal, ya sea mediante online, telefónico o presencial, asistencia subvencionada en parte o totalmente por las empresas. Y también ayudar a las personas cada vez que expresen algún problema personal. Como tercer pilar tendríamos la constancia. No hay que quedarse a medias. Hay empresas que empiezan a generar esta serie de soluciones, a implantar programas y de repente se quedan a medias y luego dicen que no funcionan. Vale, pues a lo mejor es que no lo estamos terminando. Todo programa formativo implica la implicación, la creación del programa, lo damos y después tenemos que tener seguimiento y refuerzos. Todos los seres humanos siempre tendemos a comportarnos como lo hacíamos antes. Entonces, tenemos que poner refuerzos para que se implanten las políticas. Entonces, tiene que estar dentro del ADN de la compañía. No vale con un curso alguna vez o un fin de semana de team building y pensar que eso va a cambiar algo, porque no es así. Y por último, la coherencia. La actitud es lo más importante. Lo principal es tener ganas de cambiar las cosas, porque si tú tienes ganas vas a encontrar profesionales que te ayuden a implantar todas estas medidas. ¿Qué es la coherencia? Pues que los empleados vean que lo que dices es lo que haces. Es decir, que no digas que vas a hacer determinadas cosas y que luego no las hagas, que no haya incongruencia, que no les escuches un día y de repente no les vuelvas a escuchar, de tener en cuenta. Cuidado con prometer cosas que luego no vamos a cumplir, porque eso es peor que no hacer nada. Pues estamos hablando de personas, ¿no? Y los experimentos, pues eso, en casa y con la Coca-Cola. Y con esto, estos son los 4 pilares que os quería decir. No hay fórmulas mágicas, no hay formaciones tipo, no hay programas tipo. Entonces, lo importante es normalizar, ocuparse de la situación, tener una constancia y meterlo en el ADN de la compañía y, sobre todo, coherencia con los empleados, porque si no hay coherencia no hay confianza y si no hay confianza esto no va a funcionar. Así que, como he dicho antes, cada uno que cojamos nuestra responsabilidad, no tiremos balones fuera y que pequeños cambios hacen acciones globales y cambiaremos el mundo. Muchas gracias.